estar aquí junto a CIVIC en esta mañana tan especial. Mi nombre es Florencia O'Keefe, soy periodista de salud y ciencia del diario La Capital, de FM Meridiano. También he participado en Canal 3, justamente hablando de estas temáticas. Y soy miembro de la comisión directiva de la Red Argentina de Periodismo Científico y los voy a acompañar en esta jornada tan particular, en un año muy especial para CIVIC, que está cumpliendo sus primeros 25 años. Este es un centro dedicado a la salud, a la investigación, a la innovación, y nos va a permitir hoy, nos va a regalar una vez más una jornada con expertos de lujo, en la que vamos a hablar y conocer mucho más y a debatir, ¿por qué no?, sobre el rol del bioquímico en la genómica y el valor clínico de las tecnologías actuales y también las tecnologías futuras. Tenemos 2 mesas de especialistas y la posibilidad, que me parece que es lo más enriquecedor, de poder interactuar con ellos, de poder preguntar, de llevarnos conocimientos, experiencias de otros y, ¿por qué no?, compartir también las propias en esta área tan particular de la ciencia y la medicina. Vamos a comenzar invitando al doctor y profesor Oscar Fay, que es director general de CIVIC, que es un pionero en darle impulso a la ciencia de avanzada en nuestra región y que es el motor de muchas iniciativas públicas y privadas que han logrado poner a Rosario y a la región y a la provincia, por supuesto, en lo más alto de la ciencia nacional y, por qué no, internacional. Un aplauso entonces para recibir al doctor Oscar Fay. Bueno, gracias. Buenos días. Es un gusto ver una convocatoria que ha tenido tanto éxito, ven a tantos jóvenes y a tanta gente que nos ha acompañado durante tanto tiempo, a los cuales les reconocemos que perder o cambiar una jornada de trabajo para estar un rato acá significa seguramente un esfuerzo que no solamente lo valoramos mucho, sino que además significa para nosotros un enorme desafío y por otra parte un compromiso de realmente invitarlos para algo que al final del día esperamos que les signifique a ustedes un aporte y que de alguna manera les permita seguir en esta idea que nos ha acompañado durante varios años. Respecto a eso me gustaría hacer una breve historia. Cuando planificamos esta 6ª reunión y tomando en cuenta quizá las últimas 4, habíamos iniciado un camino en el cual empezamos a marcar algunos mojones de lo que suponíamos y veíamos que estaban ocurriendo en otros lugares. Iba a ser realmente un cambio muy profundo en la mirada de lo que podrían ser las ciencias médicas en su desarrollo científico. Yo diría que lo hicimos con temor, a veces con audacia, a veces con un poco de irresponsabilidad con algunos temas, pero pudimos iniciar esto que decíamos hace 4 o 5 años, de empezar a gatear y a balbucear con algunas palabras, algunos términos, cosas que conocíamos, otras que desconocíamos, y fuimos compartiendo con ustedes este devenir para llegar hoy a decirles, bueno, nos pareció que era tiempo de pasar desde lo teórico o desde lo leído o desde lo copiado a pasar lo vivido. Y entonces dijimos, bueno, lo que debiéramos hacer es una reunión con nuestros pares, con aquellos que se preocupan por ver la ciencia médica como una ciencia de la salud que tiene que ver con la calidad de vida, que tiene que ver con preocuparnos qué hacemos con nuestros resultados. Y entonces compartir un poco, ir achicando y ir demarcando mucho más este camino para poder mirar hacia el futuro y sentir que en esto, aquel que como médico, a los cuales agradecemos mucho que hayan venido en un día de trabajo y en una jornada de mañana para colmo, tienen esa mirada tan particular de estar frente a un paciente, escuchar su voz, ver su gestualidad, relatarle lo que tiene y sobre los cuales sienten que tienen que ejercitar alguna decisión, que tienen que tomarla y que de alguna manera esto significa algo positivo que le va a resolver el hecho por el cual motivó que él estuviera allí. Y en esto nosotros venimos y aparecemos con un numerito, otro aparece con otra cosa, y es una mirada de la cual nosotros no participamos en el hecho en sí. Pero por otro lado, aportamos a ese conocimiento y a ese
trabajo clínico, aportamos la tecnología, el desarrollo de nuestro trabajo. Y esto es precisamente a lo cual me quiero referir, porque es prácticamente como que uno dice, es como un tsunami. Lo que ocurre en ciencia y tecnología, particularmente en este ámbito de conocimiento, yo diría, y me gusta decirlo, después de Watson y Crick. Esto ocurre a mediados del siglo pasado, cuando se puede conocer cómo se sintetizan, cómo funcionan las proteínas, y después piensen en 50, 60 años en los cuales alrededor de eso se fue metiendo la biología molecular, la genómica, todo lo que fue los aportes de la física, que son increíbles en los últimos años, particularmente en imágenes, los aportes de la química, de la biología, etcétera, etcétera, se fue configurando una mirada diferente a la que podía tener Claude Bernard, que en el siglo XVIII le había dado un sentido de sistema al funcionamiento del organismo humano, dejando de lado las improntas estáticas y empezó a trabajar con animales y demás, y le puso el rótulo de ciencias médicas. Ahí se convierte en ciencia. Y se convierte en ciencias del saber, ciencias del conocimiento, que uno dice, bueno, tenemos la arrogancia de decir que vamos a charlar con quienes venimos charlando y que además compartimos un montón de problemáticas, y diría, ¿y cómo elegimos a la gente, además de la voluntad de venir? Pidiéndole un certificado del cociente intelectual en la puerta. Y si no, queremos trabajar con gente que tiene 90 para arriba. Y eso ya está demostrado que no tiene ningún valor. Es decir, tiene valor aquel que puede contextuar lo que está haciendo, que puede ponerlo en valores, así sea un científico básico. Es decir, todos estos hallazgos científicos que han ocurrido son profundos, son valederos, cuando modifican alguna situación que mejora la calidad de vida. Cuando se ponen en un sentido productivo que hace que ese paciente sea mejor atendido, que se le dé un remedio adecuado, que los costos sean accesibles, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, yo diría que mejor que discutirlo con algo que es muy gráfico, que me lo dijo una vez un español, que son fantásticos para ponerle la palabra justa a las cosas, el que tiene las patas en el barro. Es decir, no el que está pontificando desde un tablero, desde un lugar, digamos, metiéndose en internet, sino el que está en la problemática, el que tiene la misma problemática todos los días que resolver, de la cual además vive y le tiene que poner profesionalidad. Entonces dijimos, vamos a tratar esto en casa. Esto que es un living, simbólicamente está representando un poco la extensión de este lugar íntimo donde uno dice, ¿quiénes se sentarían allí? Y los tipos que están trabajando, que vengan los que están trabajando. Porque estoy seguro que cuando aprendamos a reconocer los errores, y a lo mejor dentro de unos años podemos reírnos de las cosas que dijimos esta mañana, va a ser lo más sano que nos puede pasar. Porque entonces habremos progresado, habremos elegido, habremos podido decir esto sí o esto no. No pontificar y decir, ¿quién? Claro que a mí me hubiera gustado conocer a Einstein, pero son muy pocos los creadores y los sabios que ha tenido la humanidad en los miles de años que existe. Lo que sí yo les tengo que decir, porque los viví esos años, o sea, tengo la suerte de decir, bueno, mis años me permitieron no estar, cuando se crea la carrera de bioquímica fue en la década finales de la década del 50, estoy hablando de Watson y Crick. Entonces, lo recordé ayer cuando salía, y le decía recién a Martín, abajo una lluvia torrencial, de ver la primera imagen de microscopio confocal producida en la Argentina, aquí en Rosario, y la vimos en un microscopio que empezó a funcionar ayer en el IBR, y salíamos y me encontré con Diego de Mendoza y le digo, pensar que íbamos con tubito en colectivo, con hielo seco, llevando un concentrado de materia fecal a que lo leyera la gente de Rivadeneiro y Marta Sabatini en Córdoba, porque era el único microscopio electrónico que había en la década del 70 en la Argentina, porque el otro que estaba en el Muñiz estaba parado porque no había plata para conseguir nitrógeno. Entonces íbamos una vez a la semana, donde Marta nos prestaba para ver una tinción en negativo, o sea, no veíamos el virus, era el virus con el anticuerpo, una manchita negra que suponíamos, por suerte acertadamente, que eso era el virus que estábamos buscando encontrar, y era un sacrificio impresionante. Y cuando salimos digo, vos sabés que me parece que eso fue ayer. Y ahí tomé conciencia, y esta mañana cuando venía dije, se los voy a contar y me voy a tomar un minuto, me parece que pasó ayer. ¿Y qué me da sensación de esto? De la velocidad que ha tenido el conocimiento. Impresionante. Cuando uno lee que las ciencias que más recibió aporte
translacionalmente, o sea, que lo ha hecho transversalmente, la ciencia que más aporte recibió, junto con la ciencia de la comunicación, pero en un punto mucho más específico, fueron las ciencias de la salud, las ciencias médicas. Entonces, ¿cómo no pensar que va a haber un cambio y que todo esto, de lo que quede y de seguramente lo que se transforme en valor productivo, van a surgir nuevas miradas? Estamos convencidos de ello, pero estamos convencidos que no lo va a hacer un iluminado. Lo van a hacer un grupo de gente que seguramente va a ser la gente que se ocupó, que se interesó, que perdió algún rato en poder meterse, con aquello que uno entiende que con los años es lo que más se valora, la actitud frente al hecho. Uno puede participar, no participar, escucharlo, interesarse, no interesarse, pero esto de cómo uno lo ve es lo que tiene que poner. Interesarse es lo que tiene que poner. Así que me pareció que fue buena la idea, realmente buena, y me parece que ojalá podamos seguir cultivándola, de empezar a meternos todos en el living de esto, un poco para pensar juntos, cada uno en lo que tiene que hacer, cómo podría ser útil las cosas que ya se están viendo. Estos muchachos que van a hablar hoy ya han hecho lo que están contando, van a contar cosas de acá, de nuestra región, cosas que se pueden hacer hoy, cosas que quizás se pueden hacer mañana, pero han adquirido un derecho que yo lo respeto enormemente. Son los que están laburando. Entonces, ¿qué otra cosa que podríamos hacer en continuar estas reuniones que decirle a ustedes, bueno, vamos a ver si aprovechamos el día, la pasamos bien y de alguna manera seguimos viendo si la temática se va engordando o se va enflaqueciendo? Muchas gracias por estar y que tengan un buen día. Me olvidé una cosa importante. Yo tengo que agradecer mucho a todos estos muchachos que han aceptado venir, incluso a Florencia, que hace años que nos acompaña y que realmente es una entusiasta enorme de todos estos trabajos y le da mucho sentido a la comunicación de lo que hacemos. Quiero agradecerle especialmente porque ellos también han interrumpido su trabajo para estar acá con nosotros y bueno, ojalá lo aprovechemos y estoy seguro que sí. Seguro que sí. Suerte. Muchas gracias. Otro aplauso para Oscar Fay entonces. Bueno, vamos a ir invitando a este living, a nuestra casa esta mañana, a los representantes de distintas especialidades, tanto en la ciencia como en la medicina, que van a formar parte del primer panel de expertos. Así que yo ya mismo los voy a ir presentando, pero les pido a Martín Vázquez, a Fabián Fay, a la doctora Silvia Carboniani, a Florencia Grosso, a Claudia Porri, a Gonzalo Tavares y a Ivana Canonero que se vayan sentando. Más allá de las ponencias de cada uno, podemos ir interrumpiendo. Está permitido levantar la mano, hacer preguntas de manera ordenada e interactuar con los expositores. Voy a invitar entonces al doctor en biología, investigador independiente de CONICET y director científico de Bioceres, el doctor Martín Vázquez, para que abra esta primera mesa de expertos en este encuentro de CIVIC. Bueno, muchas gracias Florencia por la presentación y bueno, de vuelta a Oscar por las sucesivas invitaciones ya a esta reunión. Yo me acordaba recién cuando Oscar hablaba de la velocidad con la que avanzan las cosas. Gracias. Con la velocidad con la que avanzan las cosas, hace un par de años cuando me invitó a las primeras de este tipo de reuniones, le decía, bueno, vamos a pensar de acá a 10 años para contar algo interesante. Ya el año pasado decíamos, bueno, vamos a pensar de acá a 5 años, algo interesante. Y hoy ya con la que hice estoy pensando de acá a un año que viene interesante. O sea, la velocidad con la que avanzó esto realmente es un tsunami, es verdad como lo decía Oscar. Y bueno, y parte de lo que les quería introducir hoy es el concepto de medicina de precisión, que es lo que un poco va a ser de foco de esta mesa de discusión. Y hablando de medicina de precisión, la quería definir bien al principio porque es un concepto que viene a reemplazar un concepto anterior que era el de medicina personalizada, que estaba mal definido. Y el año pasado Estados Unidos, mismo el presidente Obama, con una iniciativa en Estados Unidos que llamó la Iniciativa de Medicina de Precisión, a la cual después se acopló Inglaterra y otros países de Europa con sus propios programas, dijeron, bueno, vamos a definir qué significa esto bien. Y definieron en Estados Unidos colectar datos que ya están empezando y definiendo los términos de 1 millón de americanos. Inglaterra hizo lo mismo con 100.000 personas. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a trabajar sobre 3 ejes centrales. Uno tiene que ver con la información genética, los genes, como dice ahí. Otro es cómo afecta al ambiente, colectar datos de cómo interacciona ese genotipo o ese genoma con el ambiente. Y el último, por supuesto, atado a eso, el estilo de vida. Entonces, esos 3 ejes
van a permitir colectar un poco toda la información sobre ese millón de americanos que son los primeros en participar de esta iniciativa de medicina de precisión. Por supuesto, los genes y el ambiente tienen que ver con los genomas, y después ahora ponemos otra capa nueva, que son los microbiomas, que tienen mucho que ver con impactado por el ambiente y el estilo de vida. Entonces, para definirla un poquito mejor, qué es la medicina de precisión, lo que pasó antes, o sea, lo que pasó hasta ahora, en definitiva, es que se trabajaba básicamente para definir los pacientes por categorías basadas en síntomas. Entonces, esa definición de categorías basadas en síntomas, uno lo que le quedaba eran grupos heterogéneos, pero que cumplían una observación particular. Pero en definitiva eran grupos muy heterogéneos. ¿Qué es lo que se dio vuelta en la actualidad? Se dio vuelta esto que ahora podemos producir datos en forma masiva, y que eso avanzó a un ritmo frenético, la colección de datos, en los últimos años. Y fue lo que finalmente permitió entrar en la era de medicina de precisión. Esto de generar datos en forma masiva y muy rápida. Entonces, ahora que podemos hacerlo y a varios niveles, ahora lo observamos de una manera diferente, que son las categorías basadas en datos. Y esas categorías basadas en datos lo que permite es definir clústeres más homogéneos, con distintos degradés, pero más homogéneos de pacientes. Y esos clústeres son diferentes a lo que observamos antes cuando eran categorías basadas en síntomas. Entonces, con estas nuevas categorías basadas en datos, permite trabajar de una manera mucho más precisa el abordaje del paciente. Pero para eso hay que colectar muchos datos en muchas capas. Y la mejor manera de definir medicina de precisión es entender qué es la medicina de imprecisión. Y el mejor ejemplo lo da este slide que muestra las 10 drogas más vendidas en la historia de Estados Unidos, de las cuales se muestra que cada una de estas, que son las 10 más vendidas en Estados Unidos, tienen un efecto entre 1 de cada 3 hasta 1 de cada 24 pacientes, dependiendo del tipo de droga del que estemos hablando. Es decir, que la gran mayoría de los pacientes quedan afuera de las drogas comerciales más vendidas en la actualidad. Eso es claramente la definición de medicina en precisión y lo que define, por antítesis, la medicina de precisión. Cuando estos individuos estén basados en categorías de datos y no en categorías, como dije antes, por la observación, vamos a poder aumentar este número de 1 a 3, a lo mejor a casi al 100%. ¿Cómo se está colectando datos en el mundo? Bueno, uno de los mejores ejemplos es el que está haciendo el Genomics England, que vendría a ser la iniciativa de medicina de precisión en Inglaterra, que está más avanzada que la de Estados Unidos. En la de Inglaterra, ellos dijeron, bueno, vamos a juntar datos sobre 100.000 personas a los cuales vamos a secuenciar sus genomas completos como primera medida. Entonces, eso es lo que definió Genomics England. Juntaron 50.000 individuos con enfermedades raras y 25.000 pacientes con cáncer, de los cuales les van a secuenciar de una biopsia la célula cancerosa, pero también la célula no tumoral cercana en el tejido, con lo cual son 25.000 más 25.000, más los 50.000 son 100.000 en total. Claro, empezaron a colectar los datos y ellos ahora son los que van marcando el liderazgo en esto de cómo vamos a interpretar esos datos. Secuenciar genomas hoy es fácil hacerlo, muy difícil interpretarlos. Muy difícil. Tanto es así que ellos ya están viendo que están generando estos datos, pero reconocen que todavía no tienen el software o pipeline de análisis para la interpretación puesto a punto. Y es un desafío que van a tener que enfrentar a medida que van produciendo los datos. Es algo que reconocen que es así. Y además, también reconocen que poder interpretar esto en forma clínica les va a llevar no menos de la participación de 2.000 científicos en Inglaterra, participando todos en paralelo para poder interpretar esta información en forma clínica. O sea, es un desafío tremendo lo que se viene, pero esto va a marcar una piedra angular, un antes y un después. Porque si esto va a llevar una gran cantidad de esfuerzo, cuando esto esté terminado, el esfuerzo para seguir adelante después de ese momento va a ser, por supuesto, menor. Entonces, esto está marcando hoy un nuevo tipo de profesión, que se le reconoce como una de las profesiones más, si se quiere, como dicen en Harvard, sexys del nuevo siglo, que es el de científico de datos. El que realmente va a permitir ayudar a interpretar todo esto, a encontrar la señal en un montón de ruido. Esa es la clave. Entonces, esta es la forma en la que empezamos a hacer medicina de precisión, con ejemplos como este. Y por supuesto, trasladar eso, esto es una extensión del slide que acabo de mostrar antes, el clásico valle de la muerte, que es pasar toda la investigación a traslacional al diagnóstico clínico. Esto es muy viejo, es clarísimo que esto pasa desde hace mucho tiempo, se acrecentó mucho más ahora.
Entonces, ¿cómo vamos a atender estos puentes para que podamos pasar de la investigación al diagnóstico clínico con investigación translacional? ¿Cómo vamos a atravesar el Valle de la Muerte? Bueno, hay varias ideas alrededor del mundo. Nosotros acá tenemos la nuestra también, particularmente con Fabián, y él va a hacer hincapié exactamente, digamos, cuál es nuestra idea para poder atravesar el Valle de la Muerte. Y por otro lado, esto también define otra de las profesiones más sexys del siglo que está empezando, de las nuevas décadas, que es justamente el de consejero genético. Porque son tantos los datos que vamos a producir de la genómica, y tan riesgosos en muchos casos, y va a requerir tanta interpretación, que realmente, además del científico de datos que encuentre la señal en el medio del ruido, cuando la señal esté, vamos a necesitar de buenos consejeros genéticos que nos permitan transmitir eso en forma translacional para que llegue al paciente. Bueno, un poco contarles nosotros cómo pensamos esto. Rapidito, digamos, porque me parece que el camino que recorrimos en algunas de las áreas donde intervenimos para poder pasar ese valle sirven como demostración de lo que se supone se puede hacer. Nosotros tomamos una decisión en CIVIC más o menos entre 2009 y 2010 de que nos interesaba meternos en el tema de la genómica clínica. Eso implicaba desafíos iniciales tecnológicos porque había que buscar tecnologías nuevas, tener recursos humanos capacitados, empezar a trabajar con médicos en donde había que tener claro la selección de pacientes que íbamos a incluir, cómo íbamos a interpretar estos resultados, tener nociones epidemiológicas para saber realmente cuál tipo de test y qué tipo de enfoque había que hacer para poder ser costo efectivo y después ver cómo iba a financiarse este desarrollo. En el 2010 lo que hicimos fue tomar la decisión de comenzar a pensar en las tecnologías de Next Generation Sequencing para introducir a la práctica clínica. Empezamos un proceso de colaboración con el INDEAR, que era el que tenía la única plataforma disponible en Argentina, en ese momento la tecnología 454 de Roche. Realizamos acuerdos de capacitación en centros de genómica en España y compramos un secuenciador junior también de la misma tecnología. Y en el año 2011 elegimos el test de secuenciar completos los genes de BRCA1 y BRCA2 asociados a cáncer de mama genético hereditario, donde la idea fue tomar esto como un caso índice de cómo podíamos llevar toda esta tecnología a la práctica clínica. Y en ese momento lo que hicimos fue plantear un trabajo de puesta a punto y validación de la metodología en 50 casos seleccionados con alta probabilidad pretest de tener mutaciones asociadas a estos dos genes. Eso implicó nuevos desafíos, digamos, teníamos que incorporar equipos, aprenderlos a usar, tener equipos accesorios, conseguir los reactivos, capacitar a los profesionales en el uso de la tecnología, desarrollar capacidades bioinformáticas de análisis de resultados y incorporar en el equipo de trabajo genetitas moleculares que colaboraran en el análisis de datos. También desde el punto de vista médico y epidemiológico era seleccionar líderes de opinión en temas de cáncer de mama genético hereditario, relacionarnos con el Instituto Nacional del Cáncer y el Programa Nacional de Tumores Hereditarios, que nos iba a dar un poco el enfoque epidemiológico que tenía la Argentina en este sentido. Y en ese contexto desarrollamos un protocolo de validación clínica en donde lo que hicimos fue desarrollar qué criterios de selección de paciente íbamos a tener, cómo debemos incluirlo, el consentimiento informado, el modelo de reporte, etcétera. En ese momento incorporamos 4 centros con médicos líderes de opinión, definimos bien claro los pacientes y los criterios de inclusión y de exclusión y implementamos tecnológicamente el método. Esto fue muy interesante porque terminado este trabajo, y ustedes van viendo los años, esto ya estamos en el 2013, o sea, ya llevamos 3 o 4 años de evolución, presentados los resultados en eventos nacionales e internacionales, CIVIC se consolidó como uno de los laboratorios oferentes y referentes del test en el país. Y concomitantemente con esto, en el medio empezó a ocurrir efecto Angelina Jolie, toda la situación que se vivió con el tema de cáncer de mama, con lo cual lo que empezó a pasar fue que empezaba a necesitarse este test en la vida real. Había pacientes que empezaban a solicitar el test, había que ver quién lo pagaba, cómo se pagaba, cuánto se pagaba, quién lo cubría, etc. Entonces, en ese momento aparecen nuevos desafíos. Primero aparece una presión hacia la comunidad médica que no necesariamente era la que estaba formada y capacitada para elegir correctamente qué pacientes había que utilizar esta tecnología o no. Ver la costo-efectividad del análisis, no es un análisis que en este caso debería hacerse a cualquier paciente, sino que tenían que ser pacientes seleccionados. Muchas veces el paciente que consultaba no era el paciente que debía ser analizado.
definir qué información previa de evaluación del paciente y dato clínico relevante íbamos a tener y qué alcances iba a tener tanto el análisis como el consentimiento que dábamos para ese caso. En términos tecnológicos también implicaron nuevos desafíos porque a diferencia de lo que es un protocolo de investigación donde uno no tiene tiempo para devolver el resultado, acá aparece cuando hace un paciente que viene a pagar por un análisis y necesita el resultado en un determinado tiempo. Entonces ahí ya hay que evaluar técnicas, en cada cuánto se hace la técnica, cómo se informa, qué performance analítica vamos a tener con el reactivo, qué stock de reactivo tenemos que tener, en una Argentina donde muchas veces es complejo tener stock de reactivos, qué capacidad informática necesitamos, digamos, todo lo que es un análisis en la vida real. Y después el otro tema que también surge en ese momento es, bueno, ¿cómo se financian estos test? ¿Qué pasa con el acceso del test en el ámbito público, en el ámbito de las obras sociales? ¿Cuál es el valor del test? ¿Cómo se define la autorización para que una obra social cubra el test? Todos esos desafíos nosotros los fuimos desarrollando de distintas maneras. En términos médicos, lo que hicimos fue capacitar a médicos en temas específicos, incorporamos un médico clínico con formación en aconsejamiento genético para que le ayude a los pacientes y le ayude a los médicos que tenían esta demanda a poder entender si correspondía o no correspondía o en qué contexto hacerlo. Se le generó una estructura dentro del laboratorio de soporte al médico solicitante, en la interpretación de los resultados obtenidos. Dimos este servicio en muchos casos a pacientes o a médicos por Skype, cuando son de otras ciudades, de otras provincias, otra situación compleja, porque muchas veces es difícil que el paciente pueda trasladarse. En términos tecnológicos tuvimos que manejar stock de reactivos para poder hacer las prácticas, establecer un tiempo de retorno al resultado válido y competitivo contra los que toman la muestra y los envían al exterior. Y lo que sí ocurrió fue que como consecuencia de todo este proceso, más allá de lo que era estrictamente el test de BRCA1 y BRCA2, nosotros logramos posicionar al laboratorio como un lugar de referencia en test genómicos en nuestro país, tanto a nivel de los médicos, como de las autoridades sanitarias, como de los financiadores de salud y también a nivel de los pacientes. Y esto ustedes lo pueden ver con cómo fue la evolución de la demanda que hemos tenido. Esto es por semestre. Fíjense que el 2015 ya estamos más o menos con 290 presupuestos realizados de test genómicos en el semestre. Esto es más o menos, para que ustedes se den cuenta, son entre 2 y 3 presupuestos diarios. Obviamente la dinámica de un test genómico no es la dinámica de un análisis común, implica todo un proceso de autorización, armar una carpeta, etcétera. Pero sí, si ustedes ven, estamos logrando una alta tasa de retorno en el sentido que realmente se pueden concretar, ya casi el 50% de los análisis se concretan, y de ese 50% que se concretan, más de la mitad ya lo reconocen los financiadores. Entonces, evidentemente, todo este camino que fuimos recorriendo ha permitido que esta tecnología ya deje de estar en el ámbito estrictamente de la investigación o de la validación para pasar a resolverle problemas puntuales a pacientes. En este sentido, si ustedes se fijan y con este modelo, estas son todas las líneas en las cuales nosotros estamos trabajando desde el punto de vista del mismo modelo, es decir, tomar líderes de opinión, montar la tecnología, hacer un protocolo de validación local, tener nuestras bases de datos locales, ver qué ocurre en la realidad, para después pasar a ponerlo en valor en la práctica clínica. Estamos trabajando en unos paneles de cardiomiopatías genéticas, un panel de enfermedades poco frecuentes, los desórdenes microbioma, toda la parte de CGHR y diagnóstico preimplantatorio, obviamente cáncer de mama, y el anterior son ya 2 cosas que están en el mercado y que se usan cotidianamente. Un panel de cáncer hereditario mucho más amplio. El desarrollo local de los test prenatales no invasivos, acá digamos hay hoy todo lo que es test natales no invasivos, lo que se llama NIPT o NIPT, es todo send out, está todo lo que se va afuera, se evalúa contra bases de datos que no son argentinas. La idea es desarrollar un test propietario local acá en Argentina, y sí ya hemos trabajado con el desarrollo de exoma completo, secuenciar completamente el genoma para resolver casos clínicos, algunos ejemplos después vamos a ver. Entonces, claramente tenemos nuevos desafíos, necesitamos incorporar genetistas clínicos. Esta nueva profesión sexy o hot, como decían acá, es realmente un punto crítico para toda la interpretación de lo que podemos generar. Sobre todo llevar nuestros datos a la realidad clínica, al resolverle el problema al paciente, que es el objetivo final. El centro siempre tiene que ser el paciente. Estamos trabajando en el desarrollo de un panel de expertos para cada tema, o sea, cada tema va a requerir tener paneles de expertos que le permitan resolver esto. Y
tenemos que desarrollar programas de formación y capacitación a médicos en el concepto de medicina de precisión y siempre realmente validar los casos clínicos locales para ver que estos test realmente sean costo efectivos. Entonces, de esta forma es como nosotros pensamos que se puede atravesar el puente que planteaba Martín y de alguna manera hemos demostrado con algunos casos puntuales que realmente es posible y es posible hacerlo en nuestra realidad. Así que esta es un poco la introducción para que ahora contemos las experiencias de las distintas personas que participaron en este tipo de situaciones que hemos llevado a cabo en estos 5 años. Muchas gracias. Presentamos ahora a la doctora Silvia Carboniani. Ella es médica genetista, especialista en estudios pre- y postnatales. Es responsable del área genética en la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, en la Maternidad Martín. También trabaja en el Sanatorio Parque y en el Centro de Genética del Litoral. Silvia, ¿preferís quedarte allí, venir aquí para hablar? Como vos quieras, esto es a gusto del consumidor. ¿Tenés tu micrófono entonces? Bueno, bienvenida entonces, Silvia Carboniani. Gracias. Bueno, un poco es haciendo memoria. Yo cuando hablaba el doctor Fay también hacía como un recorrido, digamos. Cuando empecé a hacer genética, lo único que teníamos para ofrecer eran amniocentesis, que eran los cultivos de células del líquido amniótico, que, digamos, sigue siendo hoy el gol estándar, digamos, del diagnóstico prenatal, pero después apareció un diagnóstico mucho más rápido, que fue la biopsia de vellosidades coriónicas, fue un diagnóstico más precoz y por suerte, la evolución nos ha llevado a todo lo que se ha desarrollado después, que es todo lo no invasivo. O sea, hoy la idea es tratar de, cada vez que estamos ante un feto como paciente, tratar de invadirlo lo menos posible. Entonces ha habido un tremendo desarrollo de lo que son, primero, proteínas, y las imágenes han venido a asociarse a esto y nos han dado un campo, digamos, en el cual podemos seleccionar claramente pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. Pero, digamos, aparece después de que cuando decimos que un paciente es de alto riesgo y le ofrecemos un método invasivo, y ese método invasivo nos da un resultado normal, bueno, ahí hay un artículo que es muy interesante que dice el resultado del estudio genético es normal, digamos, y ahí empiezan, realmente para los genetistas, empieza otra preocupación, porque sabemos, ¿no está?, que hay, digamos, otra área muy grande hoy de poder estar cubriendo mayores diagnósticos con nuevas técnicas. Y es esto de lo que hablamos, de tener accesibilidad a poder estar dando cobertura, digamos, a esos diagnósticos que solo con biopsia hoy nos quedamos absolutamente atrás. Entonces, todo lo que es el desarrollo de la genómica va a darnos a nosotros, digamos, la gran tranquilidad de poder estar haciendo diagnósticos donde nos estamos quedando con mucha intranquilidad hoy en día. Y posteriormente aparece el ADN fetal libre en sangre materna, que bueno, hablando de esto de los tsunamis, obviamente primero aparece para algunos cromosomas y ahora se le van agregando a esto un montón de genes y de secuencias nuevas cada día, que bueno, obviamente cuesta todavía validar esas técnicas, pero aún, digamos, lo importante es que va a llegar un momento en que lo invasivo, digamos, va a ir desapareciendo. Entonces yo voy a ser un dinosaurio que voy a poder venir a contar esta historia aquí porque también la he vivido.
Y obviamente hoy estamos en un punto que yo cuando Martín hablaba y decía, digamos, yo pensaba, realmente hoy cuando nosotros codificamos enfermedades y lo hacemos por un método que realmente es antiguo ya, o sea, hoy codificar como médicos por un código CIE-10 es antiguo. Nosotros tenemos que empezar a codificar de manera genómica a los pacientes. Esto es lo que se viene. Nosotros, si seguimos codificando como estamos codificando hoy, digamos, los datos nos van a pasar por encima. Nosotros tenemos que estar dispuestos los médicos a cambiar nuestra manera de ver la ciencia médica realmente como una ciencia y estar dispuestos, digamos, a tener la cabeza abierta en cuanto a todo esto, en cuanto a cómo medicamos y cómo diagnosticamos a nuestros pacientes. Yo lo miro, digamos, desde un lugar particular por allí, que es el inicio de la vida, con, digamos, todas las polémicas que esto puede traer, digamos, y que muchas veces, digamos, es lo que nos condiciona y nuestra, digamos, especialidad está claramente asociada con los problemas bioéticos, pero bienvenido, digamos, todos estos cambios que son los que nos permiten estar hoy aquí sentados, charlando con ustedes de estos problemas y de las soluciones que tenemos para la nueva medicina que estamos viviendo. Muchas gracias, doctora Carboniani. Vamos a seguir escuchando, obviamente, a los expertos. Quería introducir como la primera pregunta de la mañana, si vale, para poder empezar también a hacer esto más interactivo, modo de seminario, como les decía. Además, soy periodista, no puedo evitar preguntar. Y los escuchaba atentamente a Martín Vázquez, al doctor Fay, a la doctora Carboniani. La pregunta es, ¿cuál es la interacción real que hay hoy entre el laboratorio y los médicos clínicos? ¿En qué instancia estamos aquí en Rosario, en nuestra región, en Santa Fe, en ese punto tan particular, ¿no?, del que ustedes han hablado y que lo han planteado también en algún aspecto como un problema, pero quisiera saber realmente cuál es la relación que hay entre médicos y científicos en esto de la medicina de precisión. Pueden responder todos, ¿eh? Yo creo que hoy hay, yo diría, casi un 80% de los casos en los cuales después que vos ves un paciente debes armar una estrategia de diagnóstico y que, digamos, creo que siempre es bueno que si pensás que a ese paciente lo vas a estar resolviendo a través de estudios moleculares, y para no cometer errores en tu secuencia de estudios, siempre sería conveniente que estés contactado con quien va a hacer ese estudio para poder diseñar la mejor plataforma y la mejor secuencia de estudio para ese paciente. Hoy tenemos que estar, digamos, unidos en esto, porque significa costos y esos costos, digamos, hay que incluirlos dentro de la cadena de estudio. O sea que realmente desde la clínica tenemos que tener claro que tenemos que estar ideando un método que nos lleve a trabajar con el biólogo para poder llegar al mejor camino diagnóstico. Quería preguntarte, Fabián, simplemente si ya llega, por ejemplo, gente a CIVIC diciendo, bueno, quiero conocer mi microbioma, quiero conocer mi secuencia genómica, ¿y qué hacen en esas circunstancias? Sí, en general, digamos, esas cosas ocurren. Nosotros siempre tratamos de canalizar, digamos, no existe desde nuestra concepción la posibilidad de darle un servicio a un paciente sin la intervención de un médico. Esto es una cosa que uno tiene que tener absolutamente clara. Entonces, digamos, ese tipo de cosas se tratan de canalizar a través de médicos que lo puedan aconsejar. Yo creo que para completar la pregunta anterior, que me parece que es muy importante,
Quizás, digamos, Ivana, Florencia o Claudia puedan contar, digamos, la interacción real que ocurre en cada caso. Hoy, a diferencia de lo que te ocurre con cualquier análisis, que a lo mejor el médico no te pregunta tanto sobre qué análisis realizar o tiene claro cómo utilizarlo, en esto, digamos, el teléfono y la comunicación, diría, cada caso lleva un análisis particular. A nosotros eso nos está llevando a pensar, a desarrollar toda una estructura real dentro del laboratorio de contención de esa demanda, porque digamos, cada uno de estos presupuestos o cada uno de estos casos que uno tiene que analizar y que tiene que hacerlo, lo tiene que hacer desde un lugar distinto, que es trabajar con el médico, entendiendo lo que necesita desde el punto de vista clínico, para poder ofrecerle la mejor solución, el mejor algoritmo para hacer un uso racional de la tecnología. O sea, acá hay que ser costo efectivo, porque si no, digamos, el médico no va a confiar en la tecnología y nosotros vamos a terminar gastando un montón de plata que al paciente no le va a servir. Así que yo me gustaría que ellas, desde su experiencia, también cuenten un poco cómo son esas relaciones. Bueno, voy a presentar entonces, por supuesto, a la bioquímica María Florencia Grosso. Ella es doctora en genética humana, ha trabajado e integrado el equipo de biología molecular, genómica y de estudios de ADN del laboratorio CIVIC. Es una de las expertas justamente del laboratorio. Gracias, Florencia. Sí, ¿se escucha bien? No, obviamente, si yo hubiera pensado cuando empecé a trabajar hace casi 4 años que iba a estar en este momento acá, es impagable. La verdad que es un placer trabajar todos los días, es algo diferente. Y desde mi no objetiva opinión, el equipo de trabajo y el devenir de los días, conocer gente, conocer diferentes médicos, la verdad que es un placer poder interactuar, y es así, cada caso es diferente, los tiempos y las necesidades son diferentes, a veces son estudios prenatales de una mamá que no está diagnosticada a nivel molecular y se necesita definir una terapia o la prognosis de la enfermedad. Así que no quiero perder mucho tiempo en comentar yo, sino dejarla a Ivana y a Claudia, que seguramente van a tener experiencias que contar al respecto. ¿Sí? Bueno, agradecemos a la bioquímica entonces Florencia Grosso y le damos paso entonces a Claudia Porri, que es médica pediatra de la Universidad Nacional de Rosario. Ella integra un montón de servicios de hematología pediátrica en carácter de médico asistente y de asesora. Entre ellos voy a nombrar algunos: el Hospital Provincial del Centenario, el Sanatorio Británico, el Sanatorio Plaza, la Clínica Rubén Dávoli, el Centro Médico IPAM, el Hospital Garibaldi, también el Sanatorio de Niños. La escuchamos. Bueno, buenos días. Sí, yo retomando la pregunta que nos hizo Florencia de cómo interactuaba el médico con el laboratorio, creo que es fundamental. El concepto del médico hegemónico ha cambiado, eso cambió completamente, ya el médico no está desde su consultorio decidiendo el presente y el futuro del paciente. La tecnología nos ha puesto adelante de los ojos un montón de oportunidades que antes no teníamos, y el trabajo en equipo, el concepto de trabajo en equipo es fundamental. Cuando atendemos un paciente con una leucemia, interviene el médico oncólogo, es uno más de los que intervenimos. Es fundamental desde el anatomopatólogo hasta quien hace la citometría de flujo, que es el que nos confirma el diagnóstico de una leucemia. Antes esto no existía, era el ojo del médico viendo un frotis y reconociendo un blasto, y bueno, y si tenía gránulos, si era más mieloide, y si no, si era más chiquito, era más linfoide. Ahora la precisión con la que se trabaja en todas las áreas de la medicina hace que el trabajo deba ser en equipo y que el médico esté y conozca quién es el experto desde el laboratorio que está analizando la muestra. Yo no entendía esto cuando hacía pediatría, que mandaba
una muestra de una biopsia y apenas si ponía una referencia del paciente y el anatomopatólogo, por favor, explícame mejor de qué se trata. Y cuando me tocó a mí ser hematóloga y ver un frotis, les pedí a mi secretaria que por favor me deje las historias clínicas en el laboratorio, al lado del microscopio, porque si no, ver el frotis sin saber de qué se trataba, no me llevaba a nada. El concepto de que nadie reconoce las cosas cuando no sabe lo que está buscando, es fundamental. Por eso la interacción entre el médico y el laboratorio es esencial en esto. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor Gonzalo Tavares. El doctor Tavares es mastólogo, especialista en asesoramiento genético en cáncer. Ha estudiado su doctorado en California, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología. Pertenece al staff del Centro de Mastología SEMA. También trabaja en CIVIC y en el Hospital Centenario de Rosario. Y es codirector del curso de cáncer heredofamiliar del Instituto Nacional del Cáncer. Gracias, Florencia. Sí, siguiendo un poco con el hilo de la conversación y refiriéndome a la pregunta inicial, de hecho ahí la miro a Florencia, hemos estado más de una vez en el living real del laboratorio discutiendo algunas pacientes o resultados referidos a pacientes, digamos, yo mostrándole los genogramas y ella mostrándome unos números que en principio eran, uno lo tiene que reconocer, chino básico, pero que de alguna manera eso nos ayuda a crecer a los dos de los dos lados, de la parte, digamos, de uno y otro lado de la mesada, con el objetivo fundamentalmente de mejorar, digamos, la atención de los pacientes, en este caso en general, en mi caso particular, mujeres, aunque no siempre. Así que sí, concretando un poco la respuesta de mi punto de vista, fundamental y más en este tipo de estudios, tener un contacto más que cercano con el laboratorio e inclusive está bueno sentirse que uno forma parte a veces de la interpretación de los resultados. Bien, Gonzalo, me gustaría preguntarte, doctor Tavares, en realidad, algunos casos concretos, si podés mencionar uno o dos, donde la medicina de precisión haya permitido llegar o a un diagnóstico diferente o a una opción de tratamiento diferente, algo que sé que ustedes han hecho más de una vez. Sí, y esto yo hago cáncer de mama fundamentalmente, por lo tanto en general, digamos, los análisis que solicito yo, que solicitamos nosotros, tiene que ver con BRCA por ahora, esperemos que dentro de poco sean algo más. Pero básicamente no solamente nos cambió hasta hace poco era la probabilidad de enfermar en las mujeres sanas, pero hoy ya es para nosotros por lo menos un marcador más que nos ayuda a definir estrategias terapéuticas, hablando específicamente en cáncer de mama. Y de hecho tenemos mucho en cuenta, digamos, el tiempo que tenemos entre la solicitud del estudio y la obtención del resultado para ir planificando el tratamiento, que en cáncer de mama habitualmente incluye, por supuesto, la cirugía, pero también el uso, como muchas otras patologías oncológicas, radioterapia y quimioterapia, y de hecho jugamos con eso para definir hoy por hoy la estrategia quirúrgica, fundamentalmente en mujeres con cáncer de mama y con probabilidad de tener alguna variante patogénica en estos genes. O sea que ya es un marcador no solamente pronóstico, sino también que nos está dirigiendo la terapéutica. Este cambio fue ahora, en este último año. Y ya están empezando a aparecer drogas que específicamente van a ser utilizadas en mujeres que tengan variantes patogénicas en estos genes. Por lo tanto, o sea que y de hecho es en todos los comités de tumores que nosotros tenemos cada 15 días en la clínica, discutimos pacientes o casos con resultados pendientes o resultados obtenidos como para definir la estrategia. O sea que para nosotros ya forma parte del día a día esta cuestión. Bien, quería agregar esto y en relación al paciente, lo he escuchado a Gonzalo decirlo en otras oportunidades, me gustaría que lo repita. ¿Qué pasa cuando el médico, en este caso el asesor, el consejero genético, tiene que informar a una paciente, en este caso en mayoría son mujeres, sobre esta característica hereditaria de su tumor, de su problema de salud? ¿Y qué pasa con el resto de la familia, con la convocatoria de los demás familiares que tal vez deban o no ser estudiados? ¿Qué ansiedades, qué dudas, qué temores y qué negación a veces aparece en ese escenario? Sí, en este sentido se ve de todo. En general lo más interesante es que en los últimos años hemos logrado que la consulta sea casi familiar. Nunca hay menos de 2 personas en la consulta.
lo cual esto está bueno porque las implicancias de los resultados, sean negativos o positivos, cambian muchas veces el direccionamiento de medidas de prevención o tratamiento en uno o más individuos de la familia. Y en ese sentido hemos visto de todo, menos o en poca medida temor. No sé si eso tiene algo que ver con el entrenamiento que uno ha venido teniendo y, digamos, si uno no tiene temor en lo que en la información que va a dar, esto en alguna manera se la debemos estar transmitiendo al paciente, pero eso es lo que menos hemos visto. Preocupación, sí, por supuesto, pero habitualmente cuando uno canaliza bien la preocupación la termina, digamos, transformando en cuestiones proactivas, en cómo manejarse desde el punto de vista de tipo en términos de prevención o inclusive en términos de tratamiento. Y en algunos lugares, hablando de tratamiento, digamos que estamos teniendo un problema no solamente acá en nuestro medio, sino esto es mundial. Yo lo llamo lo que es la epidemia de las mastectomías, digamos, el sobretratamiento quirúrgico del cáncer de mama o la sobreprevención. Estos tipos de estudios moleculares nos permiten direccionar bien a aquellas mujeres fundamentalmente que se van a beneficiar de tratamientos hoy por hoy extremadamente agresivos. Continuamos entonces con el panel de expertos. Les recuerdo, aquellos que quieran preguntar, que tengan una inquietud, no se la guarden, pueden levantar la mano y sumar entonces su pregunta. Vamos a escuchar entonces. Perdón, ¿sí? Con respecto a la pregunta esta de si en cuánto ayuda a la terapia del paciente o al manejo del paciente conocer el estudio del exoma. En mi caso, y por eso estoy aquí, yo estoy absolutamente agradecida con el laboratorio. Tengo un paciente que vengo siguiendo desde los 4 años, tiene 9 años y está sin diagnóstico. Ayuda el hecho como decía el doctor, no da miedo conocer, el conocimiento da poder. Lo que te desprotege y te tiene muy mal es el hecho de no saber qué enfermedad tenés, y cuando le pasa a un hijo y no sabes qué es lo que tiene tu hijo, el grado de la zozobra es peor aún. Entonces, tuve la posibilidad de acceder a este estudio. El paciente había sido diagnosticado como todo paciente con púrpura en base a criterios clínicos. Como decía Martín, así es como se diagnostican muchas enfermedades, la mayoría. Y bueno, tiene que sumar 3 de estos 5 criterios, y si no tiene 3 no es, pero si los tiene es. Con esa certeza nos estamos manejando en muchas patologías. Y bueno, y el tiempo nos va demostrando que esa bolsa de gatos que son las púrpuras, algunas sí son púrpuras y evolucionan bien y otras no. Y ahí empezar a estudiar a esos pacientes cuando no funciona, cuando no responde al tratamiento y cuando no evolucionan como nosotros esperábamos y le advertimos a los padres que iban a evolucionar, es muy complejo. Este paciente se descartó el resto de las causas que se pueden diagnosticar con métodos sencillos de laboratorio. Se lo sometió a biopsia de médula, se le sacó el vaso, se lo sometió a un montón de procedimientos en el afán de encontrar un diagnóstico, porque el paciente sangra y no para de sangrar. Y bueno, y llegué a este punto donde, haciendo consulta internacional, me piden que le estudie los genes. Fue el pedido y el consejo de cualquier médico que trabaja o en Estados Unidos o en Europa. Y bueno, no tenía la posibilidad de hacerlo en la Argentina. Estaban dispuestos en Italia a recibirme la muestra y hacerlo en forma gratuita, pero me iban a testear 1 o 2 mutaciones que podían asociarse a estas manifestaciones. Y bueno, finalmente costó muchísimo sacar la muestra, no es fácil tomar la determinación de mandar ADN al exterior. Lo iba a hacer a través de la Academia Nacional de Medicina, que ellos tienen ya el permiso del ministerio y el procedimiento está aceitado. Así todo se dilataba, pasaban meses y nunca se mandó la muestra. Y en el medio me contacto, gracias a Mariela, con Florencia, y ellos se interesan en el caso y me dan la oportunidad de hacer el estudio del exoma completo.
La verdad que llegar a las conclusiones que llegamos me ayudó a mí a evacuar unos cuantos miedos, porque esto podía evolucionar hacia una leucemia. Y esos genes que podían estar implicados en esa evolución se testearon y eran normales, así que no existían esas mutaciones de riesgo. Y bueno, y el problema de él radicaba en la producción de plaquetas, ¿sí? Eran dos genes, dos mutaciones distintas, una heredada del padre y de la madre, y el resultado es este fenotipo. Esto me permite a mí, porque al principio no existía, mientras tanto surge una droga nueva que no está aprobada en pediatría, pero mi idea es usarla off-label y probar si este chico deja con este estimulante de la producción de plaquetas, que es justamente donde radica su defecto, si este chico de esta manera deja de sangrar y tiene una oportunidad de tratar que hasta hace poco no la tenía, porque no voy a intentar una droga que no está aprobada en pediatría si no tengo el apoyo tecnológico que tuve. Así que para mí fue una gran herramienta, muy valiosa. Bien, bueno, clarísimo el aporte, el futuro ya llegó, dicen, estamos hablando de lo que está sucediendo hoy aquí en Rosario, de la posibilidad de cambiar diagnósticos, de encontrar terapias a la medida del paciente y de salvar vidas, nada más ni nada menos. Continuamos entonces, después seguimos con las preguntas. Vamos a escuchar a la doctora Ivana Canonero, ella es médica cirujana de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en pediatría, especialista en genética médica, es la jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Genética Médica de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Católica de Córdoba y es magíster en Biología Molecular Médica por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Rosario, muchas gracias, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto realmente poder participar de esta mesa de discusión. Y es sumamente interesante poder hablar de estos temas porque hoy más que nunca el médico tiene que introducirse en el laboratorio para interpretar las técnicas, para poder dimensionar los resultados y al mismo tiempo poder entender que hay artificios que pueden tener errores de interpretación y hay diferentes situaciones que pueden ocurrir en un laboratorio que nos van a modificar totalmente la obtención de un resultado y una interpretación y lógicamente un asesoramiento. Entonces, poder tener el respaldo de un equipo sólido de biología molecular y de bioquímica, tener la plena confianza en el laboratorio de referencia con el que uno trabaja y poder tener un contacto directo con quien está llevando a cabo la técnica y quien está emitiendo un informe es fundamental. Es fundamental porque si bien puede que solamente el médico o el asesor genético esté en contacto directo con el paciente, detrás de ese informe y de ese asesoramiento y de esa información que uno baja al paciente, hay todo un equipo detrás y cada uno es fundamental y es irreemplazable. Entonces, este ida y vuelta previo que uno tiene a la hora de presentarles un paciente al equipo de CIVIC y decirles, mire, yo tengo esta inquietud, tengo este paciente, necesito investigar tal o cual diagnóstico y presentarles cuáles son nuestras inquietudes, qué limitaciones y qué alcances pueden tener estas técnicas, es muy importante y al mismo tiempo ver el análisis que ellos hacen, cómo van desglosando. Bueno, sería importante evaluar toda la genealogía, ellos mismos te plantean qué pacientes o qué otros miembros de la familia que uno está interesado en estudiar y que ellos plantean, bueno, podríamos acá incluir o estudiar en primer lugar o establecer distintas etapas de estudio, es fundamental. Entonces, poder uno presentar la inquietud y el objetivo de lo que uno quiere investigar y encontrar un equipo de trabajo que interpreta esa situación, que hace un análisis intenso y profundo de cuál sería la técnica o cuál sería la forma de abordar el estudio a la hora de
ya programar el estudio y la extracción y el envío de muestras a un paciente es fundamental. Y es fundamental al mismo tiempo darle la seguridad a la familia, al entorno, de la confianza que uno tiene en el laboratorio, porque incluso ha ocurrido todo tan rápido y estos estudios al principio uno los enviaba al exterior, al laboratorio de referencia, y hoy uno se planta ante el paciente y le dice, mire, se hace en el exterior, hay laboratorios altamente calificados de referencia mundial, pero también esa tecnología hoy la tenemos en nuestro país. Es un equipo de trabajo que nosotros interactuamos con ellos, que nosotros conocemos, que nosotros tenemos la confianza, que sabemos cómo trabajan, y tenemos ida y vuelta cercano, que es fundamental a la hora de interpretar un resultado, y entonces si uno le transmite esa seguridad al paciente de que uno realmente confía en el laboratorio, que uno tiene una relación cercana con el laboratorio, es fundamental a la hora de interpretar un resultado. E incluso situaciones puntuales que hemos tenido de pacientes que ya tienen todo un comienzo de estudios diagnósticos y que ya hemos descartado diagnósticos diferenciales y que tenemos muchísimos estudios y son pacientes que ya hacen meses e incluso años que vienen siendo estudiados, y uno concluye que el próximo paso es avanzar hacia una secuenciación de exomas. Entonces es muy importante ver qué hemos descartado, qué estamos buscando, cómo lo vamos a encarar, y por otro lado también el asesoramiento a la familia, ¿sí? De cuáles son las limitaciones de estos estudios, qué podemos encontrar, en base a lo que encontremos, qué vamos a informar, e incluso casos particulares en donde uno encuentra múltiples mutaciones en un mismo paciente, y uno tiene que, en base a las bases de datos, a todo el análisis bioinformático exhaustivo que se hace después del dato bruto, el poder interpretar y el poder adjudicarle a un determinado hallazgo bioquímico o de resultado molecular, la patogenicidad del caso que estamos estudiando. Eso es lo más difícil y lo más complejo. A la hora de haber identificado una mutación que es patogénica, que la base de datos dice que es patogénica, pero nuestro paciente no tiene ese fenotipo y no podemos encajar ese resultado molecular con la clínica que tiene nuestro paciente. Y al mismo tiempo tenemos otras mutaciones que son inciertas, que uno en un cuadro recesivo esperaría encontrar 2 mutaciones y encontramos una, pero viendo la bibliografía, viendo la evolución y viendo la afección familiar, uno correlaciona el fenotipo con esa mutación. Entonces no es solamente un informe de una secuenciación de exomas, de un estudio, algo estático, sino que cómo uno interpreta ese resultado. Y uno no lo va a interpretar solo en el consultorio al frente del paciente, sino que lo va a interpretar con el equipo de biología molecular, con los bioquímicos, que son los que están ahí analizando la secuencia y al mismo tiempo viendo cómo esa mutación influye en el producto proteico, que es lo que va a determinar la clínica en el paciente. O sea, es sumamente complejo, es sumamente amplio. Como decía la doctora, formar equipos multidisciplinarios es fundamental. El contacto directo con el laboratorio es fundamental. Y el análisis previo y el asesoramiento previo a la hora de avanzar hacia un estudio de biología molecular, y es fundamental a la hora de hacer este asesoramiento posterior a un resultado en donde podemos encontrar la causa o no. En una familia que viene sumamente angustiada por un niño con retraso madurativo, con convulsiones refractarias al tratamiento, con cuadros de deterioro neurológico, en donde está la angustia de la familia, la incertidumbre de la familia, o como decía la doctora, en los casos prenatales, donde tenemos la presión de tomar una conducta o definir realmente qué pronóstico tiene este embarazo. Entonces, poder plantearle en un contacto sumamente directo, ¿no? Muchas veces a través de ya sea de mails o personalmente, plantearle cuál es el diagnóstico que nos urge, cuáles son los tiempos con los que contamos, en base a esos tiempos y a la toma de conducta o de decisión, o en base a
la expectativa de la familia, ya sea en buscar un embarazo, en buscar un hijo sano, en definir cuál es la terapéutica del paciente, es lo que uno plantea con el equipo de biología molecular, qué técnicas, qué plazos, qué beneficios y qué es lo que en un corto plazo uno puede ofrecerle al paciente con resultados que nos permitan definir una determinada situación. Pero la relación cercana y la confianza con el laboratorio con el que uno trabaja es fundamental, y transmitírselo al paciente a la hora de interpretar un resultado. Martín, tenés tu Una sola micrófono. observación, porque de escucharla a ella ya venía pensando y me surgió. Ivana acaba de describir de manera brillante lo que yo dije hace un ratito, de que la consejería genética es la profesión más importante de la próxima década. O sea, yo puedo hacer muy bien mi trabajo, producir un montón de datos de la mejor calidad posible, poner mi mejor esfuerzo, pero si no está ella... Sí, yo creo que acá hay otro aspecto que me parece que es muy importante y que tiene quizás el anclaje del valor de resolver estas cosas locales. Por un lado es la interacción que existe entre el equipo de trabajo, entre los médicos, los biólogos, los bioinformáticos, pero después también está el hecho de que uno tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento, de volver a esos datos. Esta es una cosa que no ocurre cuando uno manda cosas afuera. Vemos, uno manda una muestra afuera, vuelve un informe. Acá, cuando uno desarrolla estos datos en forma local, le permite a ese paciente, a esa familia, volver a recurrir a esa información en cualquier momento que se necesite, ya sea porque se han descubierto implicancias nuevas, porque a lo mejor tenemos una forma diferente, porque tiene una expresión clínica distinta al paciente que hace revisar lo que uno encontró. Entonces, eso quizás es lo que más valor agrega al desarrollo local de estas cosas. Sumado al hecho de que probablemente, si uno empieza a tener un número grande de pacientes analizados asociados a diferentes patologías, con la expresión local que tienen esas patologías, empieza a tener valor la base de datos de los polimorfismos y de las mutaciones para poder interpretar correctamente lo que está encontrando. Muchas veces las muestras que se van afuera comparan los polimorfismos o las variaciones contra base de datos que no son las nuestras, entonces su significado podría ser diferente. Entonces yo creo que ahí hay un valor agregado a la formación de estos equipos de trabajo, que es poder, por un lado, validarlo y resolverlo localmente, pero por otro lado, poder volver a tener acceso, no tener que volver a gastar, entre comillas, esfuerzos, dinero, tecnología, cuando uno en realidad ya tiene la información acá y puede volverla a acceder en cualquier momento. Me parece que es un punto crucial. Quería que ampliaras un poco más por qué es tan importante tener una base de datos local y cómo se construye esa base de datos. Puede responder el que quiera. Bueno, un pedido de un exoma, que sería quizás en un futuro lo más práctico y costo efectivo de realizar, va a generar, además de encontrar muy factiblemente la variante asociada a la enfermedad, al fenotipo que se quiere identificar, va a dejar un montón de información. Esa información tiene, además del valor en sí, el hecho de que es local. Son personas de esta región y que seguramente nada tengan que ver, sobre todo a nivel de polimorfismos poco frecuentes, con aquellas frecuencias en otros lugares donde generalmente se comparan. Los proyectos que mencionó Martín en Inglaterra, en Estados Unidos también, 1 millón de genomas. La ancestría se conoce, pero en Argentina no hay ningún tipo de proyecto de esta índole. Por ende, un poco en paralelo, nuestro interés es generar esta base de datos, porque de hecho existe ya información con los 50 casos de cáncer de mama, y la realidad es que hay muchas variantes que son noveles. Y bueno, hay que ver si a medida que esa base de datos no se incrementa, no son mucho más frecuentes acá, y en otro lado del mundo quizás han sido consideradas de significado clínico incierto. Entonces, eso es la importancia también de compartirla, ¿no? Eso también Sí, es un gris, fundamental. pero es fundamental que sea abierta, que sea algo público y que se pueda acceder a los médicos y a las instituciones nacionales. Sí, en eso quería agregar. En ese sentido, está empezando a crearse un repositorio de datos
por lo menos para cáncer hereditario, que esto, la idea seguramente es que sea para todas las patologías que tengan que ver con esto, a través del Plan Nacional de Cáncer Hereditario. O sea, crear una base de datos de las que uno habitualmente consulta cuando tiene un resultado, que la consulta en Florencia en el laboratorio, la puedo consultar yo en el consultorio para repasar un dato concreto de un resultado, de un análisis. La idea es tener que uno pueda consultarlo con la propia base de datos, digamos. Que eso ayuda, por un lado, o acelera el proceso de diagnóstico, pero en un futuro también todas las variantes o polimorfismos que a lo mejor van a tener, ahora no es información que uno lo utiliza en la práctica clínica, pero de un resultado, por ejemplo, en BRCA1, una variante X patogénica, en promedio sabemos que confiere determinado riesgo a una mujer sana de enfermarse, pero probablemente si esa mujer tiene o coexpresa otros polimorfismos, el riesgo va a ser diferente, o más alto, más bajo, y para eso vamos a necesitar que las bases de datos ya estén funcionando, como para poder interpretar y reinterpretar ese resultado más adelante. Lo que ahora es un gran, digamos, es un análisis molecular perfecto, una cosa sofisticada, muy bien, pero la interpretación clínica es en promedio para la mayoría de las mujeres igual, y esto sabemos que va a cambiar, está cambiando y va a cambiar a corto plazo. Interpretar cada resultado para cada paciente de acuerdo a la coexpresión de otros factores genéticos. Perfecto. ¿Hay preguntas? ¿Quién se anima a la primera en esta mañana? Ya tenemos pocos minutos para hacer la primera pausa antes de la segunda mesa. Si no, a ver, bueno, acá, ahí le alcanzan el micrófono. Sí, buenos días. Hablando del tema de las bases de datos locales y la relevancia que esto tiene, y por lo que estaban expresando recién, acerca de la aparición de, a lo mejor, de mutaciones que a nivel internacional no son las que estén asociadas a la prevalencia del cáncer y que, bueno, todavía no se sabe cuál es la implicancia que tiene para un paciente el hecho de poseerlo o no. Le pregunto a quien me pueda contestar es el tema de la epigenética, relacionando justamente esto de manejar la base de datos regional y para compararla a nivel internacional, sabiendo que las regiones tienen condiciones ambientales o nutricionales totalmente variables. ¿Existe alguna línea de trabajo que empiece a relacionar estos datos en ese sentido? A ver, yo no... A nivel local no. A nivel internacional el proyecto ENCODE intentó hacerlo. Es complejo por ahora poner las marcas epigenéticas a nivel, digamos, de una base de datos, pero a nivel local seguro que no. Pero además de la marca epigenética, creo que en la siguiente mesa tenés otro componente importante, que es el microbioma, que también interacciona con el genoma humano y que también hay que empezar a hacerlo. Eso sí lo estamos haciendo. A nivel epigenémico, a nivel internacional es complicado todavía, y a nivel local nada. Sí, también creo que es diferente el impacto que tiene la epigenética en términos de mutaciones que son hereditarias de mutaciones que son adquiridas. O sea, ahí el impacto es diferente y quizás, digamos, si uno lo ve estrictamente en cáncer de mama genético hereditario, obviamente existe un impacto epigenético, no se puede negar, pero digamos, también hay que valorarlo diferente en función del background genético con el cual vos arrancás, ¿no? Yo creo que no es lo mismo el impacto cuando vos tenés una mutación predisponente en términos ya de tus células desde el inicio de tu vida que cuando la adquirís a lo largo del año. Entonces, evidentemente, también la epigenética va a trabajar diferente en esos conceptos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Allá el doctor Galíndez, por favor. Buenos días, felicito a la mesa. Quería referirme un poquito a las enfermedades raras. Yo conduzco un servicio de clínica médica donde con cierta frecuencia tenemos enfermedades raras. Pero ¿qué es una enfermedad rara para un clínico? Es una enfermedad que se piensa pensar que es rara después de haber pasado por todos aquellos diagnósticos que se nos ha ocurrido y que conocemos. Entonces terminamos dándonos cuenta que es raro cuando ya hemos hecho un gasto enorme al sistema, donde hemos estudiado mucho y no hemos logrado llegar a un diagnóstico. ¿Existe algo pensado de parte de ustedes de cómo ayudarnos a entender que esto es raro?
Es decir, ¿hay alguna posibilidad que nosotros digamos, bueno, no esperen hacerle 452 análisis a un paciente para darse cuenta que es raro, ¿no? Hoy los diseños de cómo uno estudia a un paciente realmente están en crisis. ¿Está? Esto es absolutamente real. Digamos, nosotros, los que hacemos genética clínica, digamos, partíamos siempre de un estudio que era el cariotipo conocido o estudio o análisis cromosómico con bandeos. Y la verdad es que hoy, digamos, si bien da información y todavía, digamos, no cayó en desuso, hoy todas estas tecnologías, digamos, nos interrogan muchísimo. Por ejemplo, el retraso mental inespecífico, el TGD, que es hoy una patología prácticamente epidémica. Nosotros tenemos una secuencia diagnóstica que lleva un cariotipo, que lleva un análisis de fragilidad del cromosoma X y posteriormente, hoy la secuencia diagnóstica debería llevar un array CGH que también podría entrar en crisis y pasar directamente a un exoma, ¿está? Entonces, obviamente estamos recorriendo un camino, pero por eso es que, digamos, una de las grandes cuestiones es cómo vuelve a vivir la clínica médica, digamos, dentro de este contexto de quién revisa y quién diagnostica, cuando sabemos todos que hoy en la práctica médica tenemos también una crisis de atención y de calidad de atención. Entonces, realmente es para nosotros un momento, digamos, importantísimo, un momento de quiebre y un momento donde analizar, digamos, cada paciente lleva muchas horas de estudio. Obviamente, el derrotero del paciente que tiene enfermedad rara es este relato que hizo usted claramente. Es un paciente que ha pasado por múltiples profesionales, que ha pasado por múltiples estudios y que realmente después de muchos años, por suerte, algunos llegan a tener dignóstico. Enfermedades raras, hace muy poco tiempo tiene una ley en este país, está en el Ministerio de Salud de la Nación un área y un departamento ya de enfermedades raras y ya hay una ley de enfermedades raras. Eso para hoy, la Argentina actual, realmente sí es un avance importante. Y también esto de, digamos, animarnos a, digamos, compartir nuestras experiencias, o sea, esto de poder estar, digamos, juntos, médicos, bioquímicos, diferentes especialidades, porque va a ser la única manera que vamos a tener, porque hoy esto, digamos, nos trasciende a todos, a todas las especialidades. Tengo una pregunta que seguramente Martín me puede responder con un ejemplo y me permito hacerla porque tiene que ver con esto. En todo caso, si querés agregar algo, después me lo contestás. Pero pensaba en lo que decía el doctor Galíndez, esto de encontrar un diagnóstico, que es importante y muchas veces ese diagnóstico tiene una terapéutica asociada y muchas veces no. Entonces ahí surge la gran pregunta, ¿para qué saber en los casos en los que, por ejemplo, no hay una terapia o una solución para ese paciente? Y una vez Martín, no hace tanto, me contó un caso, es el de los dos hermanitos, que se secuenció su genoma aquí en la ciudad de Rosario y que se le pudo poner un nombre a este padecimiento, a este derrotero del que hablaba Silvia. Por ahora no hay un tratamiento, pero me gustaría que cuentes ese caso que de algún modo responde y cierra esto que Silvia estaba planteando, ¿no? Y el doctor Galíndez.
Sí, dale, gracias por esa introducción. O sea, respondo a tu pregunta y me sumo a la pregunta del doctor porque es tremendamente importante la pregunta que hizo. Y yo diría que empezando por ahí, lo que tengo para decir es que hoy, básicamente lo que la tecnología, diría, se está comiendo los algoritmos diagnósticos que veníamos usando de alguna manera. Y lo único que nos separa de eso hoy es el costo, nada más. O sea, porque si el costo empieza a bajar, yo diría que en no mucho tiempo, para enfermedades raras, Exoma va a ser la primera línea diagnóstica. Y después Claro, Genoma va a ser la primera línea diagnóstica. Justamente son más de 6.000 enfermedades raras las que están descritas. ¿Cómo identificarlas? ¿Qué gen pido? Hay algunas que sí, por supuesto, tienen síntomas y tienen manifestaciones más específicas que otras. Pero cuando las manifestaciones son comunes a varias, el exoma es lo que mejor nos resuelve el panorama, por supuesto. Yo creo que hay otra cosa que a mí me parece muy importante, es que una de las formas de también, digamos, achicar ese gap es incorporar en los equipos médicos personas que piensen en las enfermedades raras. Porque en realidad muchas veces lo que ocurre es que uno no tiene esa visión, digamos, no existen en los equipos médicos y terminan llegando la consulta al genetista o a la persona que tiene la capacidad para pensar la enfermedad rara, quizás retrasadamente. Entonces, si todavía no tenemos las herramientas que sean accesibles en términos de costo, por lo pronto sería interesante incorporar a personas que puedan pensar las enfermedades raras desde el inicio. A lo mejor para saltear algunas instancias o para suponer que cuando sean accesibles o cuando se pueda acceder, se salteen los algoritmos clásicos. Yo creo que es un punto que se podría pensar. Sí, cierro un poquito la idea, me quedó la pregunta de Florencia, pero básicamente, vuelvo sobre lo mismo, es una cuestión de costos. Los costos siguen bajando, a medida que siguen bajando, y estamos hablando de 1 año, 2 años vista como máximo, me da la impresión que Exoma va a ser la primera línea diagnóstica. Y después Genoma, que hoy sigue siendo caro, pero Genoma se va a llevar puesto al CGH Array y otra serie de tecnologías que estamos usando. Y va a ser la primera línea diagnóstica, de acá a 5 años vista, por ejemplo. Lo que mencionaba Florencia también después es muy importante que por ahí sea la primera línea diagnóstica, porque decimos, bueno, ahora que le dimos un nombre a la enfermedad, ¿para qué nos sirve darle un nombre a la enfermedad? ¿No? Primero, digamos, con el caso que nosotros hicimos de esos 3 genomas de los primeros que hicieron en Argentina, de estos 3 chiquitos del Hospital Ramos Mejía, ahí solamente podíamos darle un nombre. Y eso acabó con una odisea diagnóstica de los padres y trajo tranquilidad, y según los relatan los médicos, ya esa tranquilidad familiar ya de por sí es terapéutica. Pero por otros casos, cuando le damos un nombre a esa enfermedad, permitimos que ese paciente pueda quizás entrar en ensayos clínicos internacionales que si no tuviera nombre la enfermedad no puede ingresar. Ese ejemplo, por ejemplo, la enfermedad de Dravet, que es una patología con convulsiones muy frecuentes en la infancia, es, digamos, un ejemplo típico en una familia que tiene 3 niñas que están afectadas y que, digamos, saber y tener el nombre y el apellido de su patología, bueno, justamente Dravet es una fundación que tiene, digamos, mucho, digamos, desarrollo y donde hay drogas que están específicamente diseñadas para estos pacientes. O sea, en muchos casos te quedas todavía sin respuesta, pero en otros casos tenés ya la terapéutica disponible. Hace poco tiempo, y todavía el estudio no está hecho, pero hay un paciente del cual hay 39 casos en el mundo, que es un síndrome que se llama síndrome de Cantú, que estamos en vías de enviar la muestra para participar también de un proyecto internacional, y que, bueno, a pesar de que es una patología que hay poquitísimos pacientes con esa patología, tiene terapéutica, porque casualmente, como afecta un canal de calcio, se sabe que hay una sulfonilurea, es una droga que actúa cerrando ese canal de calcio, y ese paciente tiene un tratamiento específico, y a pesar de que hay, digamos, tan pocos pacientes en el mundo, hay, digamos, una terapéutica. O sea, a veces
uno no se tiene que dejar, digamos, inhibir, digamos, por la baja frecuencia a veces de las patologías, porque bueno, si se conoce el mecanismo molecular que da origen a eso, y uno ahí tiene que unir la farmacogenómica con lo que tiene el paciente, aparece muchas veces la posibilidad de la terapéutica, como el caso que contaba Claudia. Sí, yo en ese sentido estaba pensando un poco cómo estamos un poco obligados a cambiar el razonamiento clínico que vamos a tener que hacer dentro de poco. De hecho, ahora uno sigue pensando, a pesar de que es cáncer hereditario, estudio molecular, sofisticado, pero primero piensa en el síndrome clínico. Y uno lo tiene que pensar porque es muy probable que tengamos un resultado negativo y uno tiene que accionar clínicamente de acuerdo a lo que pensó de antemano, aunque de por medio haya unos estudios más o menos sofisticados. Pero probablemente dentro de poco, si uno va a pedir un exoma, un genoma, yo me puedo transformar en un vago total como clínico, no pensar en nada, hacer el estudio y después googlear la patología y no hacer casi nada. Me da como un poco de temor, pero en realidad lo que uno tiene que hacer es que probablemente, digamos, los paradigmas que uno tenga, la forma de pensar las patologías están cambiando. Yo creo que vas a tener mucho más trabajo cuando Sí, tal cual. Sí, la importancia de esto de poder poner identificar la alteración molecular, más allá de que uno tenga el diagnóstico clínico de un determinado síndrome, si uno sabe que puede identificar el defecto molecular, la mutación o la deleción o la duplicación, es muy importante para la correlación genotipo-fenotipo, ¿sí? Porque en una misma familia, una misma mutación, una misma deleción, puede expresarse de forma diferente e incluso puede ser silente, y es muy importante para el asesoramiento y para la interpretación en una misma familia por qué un mismo síndrome se comporta con una severidad y por qué no. Y ahí uno habla de la expresión variable, de la penetrancia incompleta, de padres portadores de mutaciones que los niños expresan un fenotipo y los padres no, y en un próximo embarazo podemos tener otro niño portador asintomático. Entonces es muy importante, por un lado, para poder interpretar el caso que estamos evaluando, y por esta cuestión que hablaba la doctora de los blancos terapéuticos, ¿sí? Hay enfermedades que ya, según la mutación que uno tiene, encara y afina un determinado tratamiento, e incluso hay pacientes que tienen acceso a terapia génica por una mutación definida en un determinado contexto. Entonces es muy importante a la hora de uno tener un diagnóstico clínico, ya sea del consultorio de clínica médica o de la especialidad que sea, poder derivar el paciente a una consulta genética, más allá de que sea para confirmar un diagnóstico o para reconfirmar un diagnóstico clínico o una sospecha clínica, para instaurar un algoritmo de estudio que no en todos los pacientes ante una misma enfermedad uno va a usar el mismo algoritmo. Habitualmente sí, pero no siempre es así, dependiendo de los recursos, de la inquietud, de los tiempos. Entonces cada caso es particular, cada familia es particular, y muchas veces un mismo fenotipo en una familia diferente tiene una forma de herencia totalmente diferente y el asesoramiento es diferente. Entonces es muy importante poder incluir al genetista en el equipo, porque esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de interpretar y a la hora de optimizar los recursos. Pero poder identificar la mutación, o sea, la base molecular de una enfermedad es fundamental. Una última pregunta antes de pasar a la primera pausa, el primer break de la jornada de la mañana. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si alguno quiere hacer una pequeña conclusión. Fabián, te la dejo a vos, dueño de casa. No, yo creo que como conclusión, a mí lo que me parece es que lo más importante es visualizar que ya estamos transitando un cambio de paradigma en las ciencias médicas, que por suerte estamos tratando de protagonizarlo, digamos, somos parte, queremos ser parte, desde distintos ángulos, desde el ángulo médico, desde el ángulo del laboratorio, del biólogo molecular, del genetista, del médico clínico, que esto va a tener impacto a nivel también social, digamos, esto también es una realidad social, la información que tienen hoy los pacientes nos va a obligar a estar comprometidos con este cambio, y que creo que
También es muy importante, y en esto es quizás el sentido de por qué nosotros encaramos esta apertura a este tema y tener a toda la gente tratando de escuchar esto, es que la necesidad que puede tener un paciente de acceder a este tipo de diagnóstico puede estar en cualquier lado. Digamos, esto es, no está en las grandes ciudades, no está está en cualquier lado, está donde aparezca. Entonces, digamos, cuanto más gente esté comprometida con esta situación, visualizando que se puede resolver, entendiendo de qué se trata, sabiendo que puede tener contacto con médicos, con laboratorios, con bioquímicos, con clínicos que lo ayuden a poder resolver un problema de un paciente, probablemente seamos más exitosos. Entonces, la idea, exitoso no nosotros, sino en general como unidad médica, ¿no? Entonces, creo que en esto, cuanto más uno divulga y comparte este tipo de cosas que se pueden hacer, va a ser más fácil que le podamos resolver el problema a los pacientes nuestros, digamos, que es en realidad nuestro verdadero objetivo y nuestro compromiso. Muy bien, muchas gracias por la atención. Los invitamos a pasar a un coffee, a compartir también esta pausa, a seguir charlando de estos temas que tanto nos interesan. Y 12 menos cuarto los espero de nuevo acá para la segunda mesa donde se va a plantear el interesantísimo tema de microbiomas. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron.